Mar del Plata, Sri Govardhan. Estamos invitados, estoy invitado el día de hoy y reunidos aquí estamos para leer el Bhagavad Gita tal como es. El día de hoy vamos a estar continuando con esta lectura que se está haciendo semana a semana. Seguimos, ¿sí? Reuniéndonos para leer acerca del Bhagavad Gita tal como es y las enseñanzas de su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Así que bueno, el día de hoy tenemos la lectura del capítulo 6, texto 15, ¿sí? Voy a estar cantando un poquitito como para ir entrando en sintonía y después vamos a leer a ver qué tienen Krishna y Srila Prabhupada para decirnos el día de hoy. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Giribaradhari Gopi Janna Vallabha Giribaradhari Shasudanandana Vraja Janaranjana Shasudanandana Vraja Janaranjana Shamunatira Vanachari Shamunatira Vanachari Shayurada Madhava Kunja Vihari Shayurada Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Shasudanandana Vraja Janaranjana Shasudanandana Vraja Janaranjana Shamunatira Vanachari Shamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shayo Radha Madhava ki jai, Sri Sri Gaura Nitai ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar entonces con la lectura. ¿Sí? Antes de empezar, le voy a dar gracias a Prabhu Chitrak por la invitación, a todos los devotos y devotas que hacen posible estos encuentros, la posibilidad de hablar, ¿no?, acerca de Krishna, como le llamamos, Krishna Gata, escuchar los diferentes oradores y oradoras. La verdad que es muy bueno tanto este grupo de Facebook como el grupo de YouTube, ¿no?, llamado Comunidad Vaishnava, donde también suben la clase de los devotos que dan las diferentes lecturas y hacen sus aportes, sus comentarios que tan enriquecedores para la vida del practicante del Bhakti Yoga, porque escuchar las realizaciones de otras personas que están practicando el mismo proceso siempre es muy, muy nutritivo, ¿no?, porque nada, permite ver las diferentes perspectivas, valga la redundancia, que una persona tiene sobre un punto en el cual a veces uno está trabado, está como, sí, enredado y no está pudiendo quizás superar. Entonces
por lo menos a mí me enriquece mucho el escuchar mucho a otros Vaishnavas. Digo, me enriquece a mí, es algo que a todos creo que nos enriquece. Por eso, bueno, recomendar siempre estos canales de difusión y de charlas acerca de la conciencia de Krishna. Antes de leer el Bhagavad Gita, vamos a hacer una pequeña invocación más, como para pedir las bendiciones y poder sacar y obtener el jugo, el néctar, ¿sí? De este fruto maduro, ¿sí? Este conocimiento trascendental que Srila Prabhupada nos ha traído. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, el día de hoy vamos a estar entonces leyendo del capítulo número 6, Dhyana Yoga, texto 15. Para quienes no escucharon las charlas previas, las lecturas previas, ¿sí? Estamos en un capítulo bisagra. Acá Krishna le está hablando a Arjuna, le continúa hablando a Arjuna, le está hablando sobre el proceso de meditación, ¿sí? El proceso del Dhyana Yoga. Y digo que es un capítulo bisagra porque se dice que los primeros 6 capítulos, ¿sí? Vamos a decir, después de los primeros 6 capítulos, a partir del 7º capítulo, ¿sí? se empieza a hablar más precisamente del servicio devocional. Si bien tenemos la misericordia de Srila Prabhupada que él, van a ver en cada verso y en cada momento del Bhagavad Gita cómo lo trae a nuestra práctica del proceso del Bhakti Yoga. En este capítulo en particular, Krishna está hablando de un proceso, si uno lo lee y lo estudia, está hablando de un proceso de meditación que en un sentido es diferente, ¿sí? a nuestro proceso del Bhakti, porque como digo, Krishna más profundamente habla del Bhakti, del servicio devocional, del capítulo, o sea, en los capítulos del medio, ¿sí? que es del 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ahí es donde está, vamos a decir también hablando en nuestro lenguaje, como está el néctar, porque se dice que el Bhagavad Gita es como un alfajor, ¿no? O sea, están las dos tapas, ¿sí? de los extremos y en el medio, ¿sí? está condensado ¿no? el fruto maduro y ahí es donde se habla precisamente del Bhakti. Pero como digo, Krishna en realidad, o sea, esta lectura es trascendental por donde la miremos. Hay enseñanzas para nosotros en todo momento del Bhagavad Gita. Y Srila Prabhupada, ¿sí? como Bhaktivedanta, nos trae en cada uno de los versos, nos trae una enseñanza para nuestra práctica de Bhakti Yoga. Entonces, van a ver, bueno, si leen este capítulo, sí que va a haber cosas, y de hecho al final, ¿sí? no quiero como espolearlo, pero al final del capítulo, en un momento Arjuna le dice, bueno, pero este proceso que vos me estás dando para mí me parece impráctico y muy difícil de llevar a cabo. Porque en este proceso de dhyana, de meditación, en realidad se habla mucho de el control de los sentidos, de la mente, de el hacer diferentes tipos de tapacias, austeridades, que son muy difíciles para las personas de Kali Yuga, de esta era, ¿sí? de esta actualidad en la que nosotros hoy nos encontramos. Entonces, es por eso que el Bhakti, ¿sí? Uno en el proceso del Bhakti es sumamente amplio y cuando me refiero a amplio, no solamente porque nos permite integrar cualquier tipo de actividad, sino porque también cualquiera sea el lugar en el que nosotros nos encontremos en la vida, desde el minuto 1 podemos hacer nuestro proceso. Si seguimos las instrucciones del maestro espiritual, si seguimos las instrucciones de Srila Prabhupada, podemos encontrar rápidamente, ¿sí? un sabor, ¿sí? un sentimiento que nos permita conectar más con la divinidad, con ese aspecto espiritual, ¿sí? que somos. Nosotros, como se explica, somos almas espirituales atravesando una experiencia material y no al revés. No es que nosotros somos cuerpos materiales que por momentos atravesamos una especie como de momento espiritual. No, nuestra esencia, ¿sí? La esencia que le da vida a este cuerpo es 100% espiritual. Por ende, nuestra identidad principal es la de seres espirituales. Y después, en diferentes momentos de la vida, vamos
¿no? Cambiando, ya sea que como cuando uno cambia la ropa, también, ¿no? Cambiando de cuerpo, etc. Entonces, bueno, para no irme mucho, perdón, no me quiero ir por las ramas, eh, pero haciendo una especie como de preámbulo, introducción hacia dónde estamos, el Bhakti Yoga que Srila Prabhupada nos trae, ¿sí? Es aplicable a cualquier momento de la vida. Entonces, vamos a leer, ¿sí? el verso, vamos a leer el significado y vamos a ver qué nos dice Srila Prabhupada, ¿sí? Para nuestra vida espiritual. El texto 15 en el sánscrito dice así: Yugnyam evam sadatmanam yogi niyata manasaha shantim nirvana paramam mat samshitam adigachati. Dice, practicando así un control constante del cuerpo, la mente y las actividades, el místico trascendentalista con la mente regulada llega al reino de Dios o a la morada de Krishna mediante el cese de la existencia material. Vamos a leer el significado, ¿sí? Dado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. La meta última de la práctica del yoga se explica ahora claramente. La práctica del yoga no es para conseguir ninguna clase de facilidades materiales. Dicha práctica es para posibilitar el cese de toda la existencia material. De acuerdo con el Bhagavad Gita, aquel que busca un mejoramiento de la salud o ambiciona la perfección material no es un yogi en absoluto. Y el cese de la existencia material tampoco significa que uno entre en el vacío, lo cual es solo un mito, dice Srila Prabhupada. No existe ningún vacío en ninguna parte de la creación del Señor. Más bien, el cese de la existencia material le permite a uno entrar en el cielo espiritual, la morada del Señor. La morada del Señor también se describe claramente en el Bhagavad Gita diciendo que es ese lugar en el que no hay necesidad de sol, luna ni electricidad. Todos los planetas del reino espiritual son autoiluminados, como el sol del cielo material. El reino de Dios está en todas partes, pero el cielo espiritual y los planetas que en él se encuentran se denominan Paramdhama o moradas superiores. Un yogi consumado, quien tiene una comprensión perfecta del Señor Krishna, tal como el propio Señor lo afirma aquí claramente, Machta Mat Paramat Stanam, puede conseguir la verdadera paz y llegar finalmente a la suprema morada del Señor Krishna Loka, conocida como Goloka Vrindavan. En la Brahma Samhita 5.37 se afirma claramente, Goloka Eva Nivashati Akilatma Bhuta, que el Señor, aunque reside siempre en su morada conocida como Goloka, es el Brahman omnipresente, así como también el Paramatma localizado en virtud de sus energías espirituales superiores. Nadie llega al cielo espiritual Vaikunta o entrar en la eterna morada del Señor Goloka Vrindavan sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria Vishnu. Por lo tanto, una persona que trabaja con conciencia de Krishna es el yogi perfecto, porque siempre tiene la mente absorta en las actividades de Krishna. Savai Mana Krishna Padaravindayo. En los Vedas, Shvetashvata Upanishad 3.8, también se nos informa, Tameva Viditwati Mrityumeti. Uno puede superar la senda del nacimiento y la muerte solo si llega a entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, la perfección del sistema del yoga la constituye el llegar a liberarse de la existencia material y no cierto malabarismo mágico o unas proezas gimnásticas con las que se engaña a gente inocente. Una vez más, el texto dice así, practicando así un control constante del cuerpo, la mente y las actividades, el místico trascendentalista con la mente regulada llega al reino de Dios o la morada de Krishna mediante el cese de la existencia material. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, Hare Krishna, dentro de lo que Krishna le estaba hablando a Arjuna y de lo que Srila Prabhupada nos está diciendo, yo anoté como 3 puntos en los que podemos meditar. Uno es, entonces se habla de que el cese de la existencia material nos permite a nosotros acceder a esa morada suprema.
Primero me gustaría meditar un segundito en qué significa el cese material y o por qué estaríamos buscando el cese de la existencia material. Entonces, según los Vedas, según el conocimiento que se da en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, en los diferentes tratados filosóficos que hacen diferentes maestros espirituales o acharyas, nosotros podemos entender que la existencia material o el estado de conciencia material es el único estado que hace que la entidad viviente aparentemente sufra. ¿Por qué digo esto? Porque el estado de conciencia material hace que nosotros nos creamos amos y señores, ¿sí? Actores principales o actores fundamentales de nuestro propio destino, de cada cosa que nos sucede, de cada cosa que queremos que suceda. Y hay una confusión en ese entendimiento, porque sí hay un libre albedrío, sí hay una libre elección, pero nosotros somos como pequeños co-creadores, nosotros somos pequeñas porciones y partes de una obra mucho más grande incluso que nosotros mismos. Por eso es que se explica que nosotros, como trascendentalistas, cuando empezamos a entender por dónde viene el sufrimiento, lo primero que se nos explica en el Bhagavad Gita es, bueno, empezá a soltar el control, empezá a dejar de querer controlar todo, porque cuando nos creemos los Ishvaras, ¿sí? Ishvara significa como controlador, y el verdadero Ishvara es Krishna. Cuando nosotros nos creemos el Ishvara o el Krishna, el Dios que controla y que hace y que deshace, nos enredamos en un sufrimiento sin fin, porque no podemos controlar absolutamente todo. Claro, sí, yo ahora puse Facebook y puse para poder hacer, ¿no? esta charla en vivo. Obviamente que hay pequeños controles que se nos permite tener, porque, como digo, ¿no? Hay una interacción donde Krishna en realidad no es que quiere ser el controlador de todo, él quiere que haya una dinámica, pero hay energías y hay cosas que están más allá de nuestro control, que el estado de conciencia equivocado lo único que hace es someternos a un sufrimiento, por decirlo de alguna manera, eterno. Entonces, el cese de la existencia material o del condicionamiento material es empezar a liberarse de esa idea de que yo controlo todo, de que yo manejo, de que yo soy la causa, ¿sí? De la única causa de tal o cual cosa. Sí, y empiezo a trabajar entonces, cuando uno empieza a trabajar el querer dejar de controlar, uno empieza a trabajar la raíz de los deseos, ¿no? Porque si yo, si yo empiezo a dejar de querer controlar y veo que tengo el deseo de controlar y veo que tengo el deseo de disfrutar de esto, el deseo de disfrutar lo otro, naturalmente uno empieza como bueno, a ver de qué forma yo puedo salir de este enredo. Para dejar, vamos a decir, un apego, como puede ser el control o el deseo material, nosotros tenemos que de alguna forma pensar en que los deseos son como una especie como de adicción. Entonces, ¿cómo hago yo para dejar de tener una adicción? Me someto a un proceso. Entonces, ese proceso en nuestra escuela de yoga, ¿sí? De Bhakti Yoga, ¿sí? Se nos da a través de un proceso de servicio devocional, la práctica del canto, del santo nombre, diferentes prácticas que nos ayudan a nosotros a poder ir gradualmente liberándonos
¿sí? De apegos, de deseos, de controlar, pero eso, ese avance y ese desapego, tal como nos enseña Shila Prabhupada, va a venir de nuestro apego a la práctica y al proceso, ¿sí? De servicio devocional. No es que va a suceder de una forma, no va a suceder de una forma mágica. No es que, bueno, yo ya no hago más, yo ya no controlo más. No, naturalmente, ¿sí? Va a haber una energía, va a haber como un impulso que nos va a llevar a querer disfrutar de cosas y anhelar cosas, porque el alma en sí tiene su naturaleza de desear, de buscar placer. Pero nosotros lo que tenemos que saber es dónde buscar placer, cómo obtener el placer. Entonces, el buscar el cese de la existencia material tiene que ver con entender primero dónde estamos parados, cuál es la raíz, ¿sí? Del sufrimiento y cómo puedo dejar, ¿sí? De lado eso. Ahora, por un lado hay un proceso que decía que acá se está hablando en este momento del Bhagavad Gita. Krishna Arjuna le está hablando de un proceso en el cual el cese de la existencia material es medio como impuesto a través de ciertas renuncias. Pero se dice que, y se comprueba que más que la renuncia, más que el cese de la existencia material, es más rico y más placentero aún el proceso del servicio devocional. Y si uno lee el Srimad Bhattam, uno puede ver que Shukadeva Goswami en un principio era impersonalista y él en realidad ya había trascendido, perdón, agarré el cuaderno que es de mi hija, está con unas imágenes y tengo el resumen hecho del otro lado. Uno puede ver como Shukadeva Goswami en realidad al principio él estaba más allá, estaba completamente liberado del mundo material. Aún así, todavía no se le había despertado la atracción por Krishna. Cuando él escucha hablar de los pasatiempos y las actividades de Krishna, él se siente atraído, ¿sí? Y ahí es donde él se ocupa, ¿sí? En servicio vamos a decir, a los Vaishnavas, ¿sí? Y le empieza a hablar a Maharaj Parikshit acerca, ¿sí? de las actividades de Krishna. Entonces, vemos que el cese material en sí, si bien puede otorgarnos cierta felicidad, más que felicidad, cierta paz interior, cierta tranquilidad, pero el servicio devocional nos da aún un placer más profundo, ¿sí? Una bienaventuranza, ¿sí? Por servir a Krishna. Entonces, el devoto en sí no está atraído, esto se explica, ¿no? En diferentes partes, lo explica Srila Prabhupada, que el devoto en sí no se siente atraído por el cese o la liberación, el cese de la existencia material o la liberación del cautiverio material, sino que el devoto cuando conecta con Krishna, cuando recuerda a Krishna, cuando lo ve y conoce a Krishna, se siente atraído por esa relación, ¿sí? Y por el servicio a los pies del loto de Sri Krishna. El segundo punto que quería tocar, ¿sí? Es que dice algo interesante Srila Prabhupada, porque dice que para acceder al reino espiritual, que la denominación que utiliza, o el término que utiliza, que es Param Dham, ¿sí? Param es como supremo, Dham, lugar o morada, entonces la morada suprema es el Param Dham, o Dhamma. Un yogi, ¿sí? Tiene que tener tiene que tener comprensión perfecta del Señor Krishna. Entonces, esto me recordó el pasatiempo de los 4 Kumaras. Hace poco lo estaba hablando también con unos devotos, que ahora que fue el advenimiento del señor Nisrinja de hace poco, uno puede ver que los 4 Kumaras habían realizado, o sea, ellos eran grandes devotos, eran grandes almas. Imagínense que para llegar a las puertas de Vaikunta, las puertas del mundo espiritual, tienen que ser personalidades muy avanzadas, pero ellos no podían entrar.
La excusa en un sentido se dice que es porque externamente ellos todavía no estaban como desnudos y demás, pero el motivo principal es que ellos en realidad todavía no estaban habilitados para entrar al mundo espiritual, porque ellos habían realizado la divinidad hasta Paramatma, pero no habían realizado Bhagavan, o sea, Krishna como persona. Y cuando se arma ese revuelo en la entrada, porque ellos querían entrar y Jaya y Vijaya no lo dejan entrar, y ellos lo maldicen, y bueno, y se arma toda esta novela, que es un pasatiempo de Krishna también, que está relacionado con el pasatiempo de Nrsimhadev, porque uno de los personajes principales, Hiranyakashipu, es uno de los porteros que vino a través de esa situación, de la maldición, que bueno, tuvieron que venir a cumplir con esa maldición que le habían hecho, pero es todo un pasatiempo de Krishna, ¿sí? Muy interesante para estudiar, para leer, para recordar, para otro momento. Pero ese pasatiempo y ese revuelo que se genera en una de las entradas de Vaikunta, ¿sí? Hacen que el Señor se les aparezca personalmente y les dé un darshan, y ahí los Kumaras dicen, oh, dice, nosotros estamos completamente entregados a esa divinidad en el corazón, en la forma de Paramatma, pero ahora que te vemos, queremos saber más de ti, queremos servirte, sienten una atracción más personal que hasta el momento no la tenían. Entonces, cuando acá Prabhupada dice esta comprensión perfecta para poder acceder a este reino de Dios, a esta morada suprema, ¿sí? Podemos ver de que es muy importante desarrollar una relación personal con Sri Krishna y trabajar en ese aspecto. Tenemos muchísima información, tenemos muchísimas herramientas dentro del Bhakti Yoga que nos permiten poder alcanzarlo. Krishna nos dice en el Bhagavad Gita, ¿sí?, que Él quiere tener una relación personal íntima con nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer servicio que uno puede hacer? Cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Esa es la primera forma en la que uno le puede orar a Krishna para poder, ¿sí?, ser ocupado en servicio a Krishna, en servicio en la misión de Krishna, o el señor Chaitanya Mahaprabhu, que no es diferente del señor Krishna, que no es diferente de la misión de Srila Prabhupada, simultáneamente, pero uno, sí, es muy interesante esto de poder tener, vamos a decir, las aptitudes o las cualificaciones necesarias para acceder. Nosotros no sé si les pasará, pero charlando con las personas uno puede darse cuenta que todos tenemos como una especie de utopía, ¿no?, donde entendemos que existe, ¿no?, un lugar, ¿sí?, perfecto, porque uno lo puede vibrar en el corazón. De hecho, las personas, incluso que no lo saben, anhelan una perfección del mundo que yo entiendo tiene su raíz en su conciencia espiritual. Lo que quizás no tienen es el conocimiento de que ese mundo ideal existe en una plataforma de conciencia diferente a esta plataforma llamada mundo material, que es una energía de Krishna, que es divina también, ¿no? Como dice David Gieya, alguna Mama Maya Durati allá, en el Bhagavad Gita Krishna dice, no, esta energía es una energía divina mía, Mama Maya, ¿no? Es una de mis energías divinas. Pero cuando no tenemos la conciencia adecuada, nosotros o sea, cuando tenemos la conciencia materialista, nos enredamos en una ley de karma, ¿no?, en un samsara, una rueda, ¿no?, interminable, que nos hace sufrir. Pero existe un paramdam, ¿sí? Existe un lugar, ¿no?, perfecto, donde las personas son realmente felices, donde no hay, donde lo que sobra es la compasión, la misericordia, la humildad, el deseo de servir. Existe realmente. Y para acceder a ese plano, ¿sí?, hay un proceso. Es como nosotros acá en el mundo material tenemos, obviamente, yo me saco una visa para ir a diferentes lugares y bueno, creo, la obtengo, primero que no la obtengo así nomás, hay que hacer un proceso, un trámite, lo que fuera, no es que yo voy, entro,
en China como quiero, entro en Estados Unidos como quiero, entro en Europa como quiero, entro... No, no existe. En África como que no, no es posible. Para entrar, ¿sí? Tengo que hacer un trámite, ¿sí? Que me den los permisos para poder acceder. Obviamente siempre en el mundo material, siempre hay una trampa, se puede hacer de forma ilegal todo, pero estamos hablando, ¿no? Creo que se entiende. Y creo que viene muy bien el ejemplo porque quizás en el mundo material se pueda hacer trampa, pero en el plano de conciencia espiritual, donde todo es absoluto, no hay manera. Y me viene muy al pie este punto, porque no hay manera que nosotros, solo podemos, esto que dice Prabhupada al final, ¿no? Nosotros, por más que nos volvamos muy técnicamente perfectos, ¿sí? En hacer proezas gimnásticas, diferentes tipos de malabarismos, y sí, y mirá qué gran personalidad que soy yo, qué refinado que hablo, cómo canto tan bellamente, y qué bien que cocino para Krishna, y todo lo que podemos hacer, incluso dentro del proceso del camino de autorrealización, de nada sirve sin la motivación adecuada. ¿Podemos ser muy buenos cocineros? Sí. ¿Podemos ser muy buenos oradores? Sí. ¿Podemos ser muy buenos cantantes? Sí. ¿Podemos ser muy buenos? Si lo hacemos para Krishna con esto, ¿no? Aquel que trabaja, como dice Krishna, ¿no? Acá decía Prabhupada, perdón, ¿sí? Aquel que trabaja con conciencia de Krishna, ¿sí? Tiene la conciencia perfecta. Esa es la esencia, que nosotros podamos, pero no externamente, sino internamente, ¿sí? Poder estar meditando en Krishna para realizar, para satisfacerlo a Él a través de las diferentes, yo sé, charlas que uno puede dar, cocinarle a la hora de adorar la deidad, a la hora de cantar yapa, a la hora de hacer lo que sea que nosotros hagamos, a la hora de cuidar de nuestros hijos, a la hora de salir a trabajar, de barrer en el templo, barrer en el centro de prédica, o barrer, o sea, porque eso es lo que tiene de lindo la conciencia de Krishna. ¿Se recuerdan este pasatiempo donde Narada Muni estaba un poco como envanecido, pensando que él se creía en un momento como de confusión que él era el mejor devoto? Narada Muni, gran personalidad, una de las Mahayas, ¿sí? Es uno de nuestros gurus. Él a través de los diferentes Puranas, diferentes historias, vemos cómo Krishna lo ocupa en servicio para enseñarnos diferentes cosas. Y se cuenta, ¿no? Un pasatiempo en el que él aparentemente se confunde y le va a preguntar a Krishna, sí, como, bueno, Krishna, ¿quién es tu mejor devoto? Él pensando que él iba a ser, que la respuesta de Krishna iba a ser que, oh Narada, tú eres mi mejor devoto, ¿no? Entonces, la historia cuenta que, el pasatiempo cuenta que Krishna lo lleva a ver a un campesino que trabajaba la tierra, ¿no? Un agricultor, ¿no? Estaba trabajando la tierra. Y la cualidad del agricultor es que, a pesar de que estaba trabajando, ¿no? La tierra y haciendo diferentes actividades, él siempre estaba cantando las glorias de Krishna, meditando en Krishna. Y el pasatiempo lo cuentan de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, Krishna le da un servicio, ¿no? Te le dice, bueno, ¿ves este devoto? Sí, sí, bueno, ahora yo te voy a dar una tarea a vos. Entonces le dice, bueno, ahora te voy a dar esta vasija llena con ghee, otros dicen que es un vaso con agua, hay diferentes pasatiempos, ¿no? Hay diferentes formas de contarlo. Los pasatiempos del Señor son ilimitados y sus enseñanzas son ilimitadas. Pero le dice, bueno, vos tenés que ir hasta tal lugar y volver sin que se te derrame una gota de agua. Entonces Narada Muni va, dice, bueno, esto es lo que me pide Krishna, voy y vengo, y entre que va y viene, va concentrado y viene contento que no se le había caído ni una gota de agua. Entonces Krishna le dice, bueno, dice, perfecto, hiciste tu labor, muy bien. Ahora, ¿cuántas veces pudiste meditar en mí mientras estabas haciendo tu trabajo o esa tarea? Y Narada Muni ahí entiende, ¿sí? Que ese devoto, por más desapercibido que pasaba entre las personas, era una persona, ¿sí? Que estaba trabajando, pero no dejaba de meditar en Krishna.
Entonces, ese es como la meta, ¿no? Ese es de ese pasatiempo podemos aprender varias cosas. Primero, nunca enorgullecernos, ¿sí? De nuestra devoción, como si nosotros pudiéramos, como si fuéramos tan especiales. O sea, somos especiales para Krishna. Krishna nos ama, pero uno creerse especial por encima de es un gran error, un grave error que podemos cometer. Entonces, esa es una enseñanza. Y la otra enseñanza tiene que ver con esto de ¿qué iba a decir? De que es importante poder llevar la conciencia de Krishna, cultivarla de tal forma, integrar tanto a Krishna en nuestras vidas, impregnarnos tanto de Krishna. ¿Y cómo hacemos para impregnarnos de Krishna? ¿No? A través de la asociación con Srila Prabhupada, ¿no? Que es un devoto puro, a través de las escrituras, a través de la adoración, a través del sadhusanga, de juntarnos con otras almitas que estén practicando este proceso y, y especialmente del sadhusanga de personas realmente favorables que vemos que llevan su conciencia de Krishna de una forma madura, amorosa, dulce, estable, que podemos decir, che, mira esta persona, ¿no? Cómo me inspira a mí, que lo vemos o la vemos y nos da ganas de cantar Hare Krishna, de practicar servicio devocional, nutrirse de esa asociación. Y naturalmente, por esa integración de Krishna, por ese cultivo, naturalmente, después podemos llevar Krishna a nuestro trabajo, a nuestras relaciones de vida, de familia, etcétera, etcétera. Es un proceso de integración, el proceso de que Srila Prabhupada nos da. Y hoy justo leía, ¿no? Sobre que Krishna dice, o sea, el estado de conciencia en el que uno tiene a la hora de dejar el cuerpo es hacia donde después va. Entonces, si nosotros queremos trascender, ir hacia esa morada y estar con Krishna, no debemos esperar el momento de la muerte para practicarlo. Es ahora, ¿no? Como ya hablaba con un devoto amigo, es el momento presente en el que nosotros cultivamos nuestra conciencia de Krishna. ¿Sí? Después, el que mañana, que en un sentido nunca llega, porque siempre, ¿no? Como el futuro es como incierto, llega, obviamente, mañana va a llegar y va a ser hoy, pero creo que me entienden. A veces me meto en camisa de once varas con juegos de palabras, pero eh, es el día a día que nosotros podemos practicar nuestra conciencia de Krishna, nutrirla, cultivarla y de esa forma, ¿sí? No engañarnos a nosotros y, y por no engañarnos a nosotros vamos a poder acceder más fácil a Krishna. Pues a nosotros nos podemos llegar a engañar. Maya hace muy bien su trabajo y cualquier anarta, cualquier orgullo que nosotros no laburemos internamente, tarde o temprano va a florecer. Depende obviamente de nosotros si lo alimentamos o no lo alimentamos. Pero a Krishna no lo vamos a engañar. Por más que nosotros nos creamos grandes almas, Krishna está en nuestro corazón y ve nuestras anartas. Como digo, Krishna nos ama, es misericordioso, nos perdona y nos acepta tal como somos. De hecho dice, al devoto sincero le doy lo que, o sea, le mantengo lo que tiene y le doy lo que hace falta. El tema es que si Krishna nos da lo que nos va dando, mientras Krishna nos va dando lo que nos hace falta, nosotros no nos caigamos en orgullos y por orgullosos empecemos a criticar y la crítica hace que nosotros caigamos otra vez. Krishna dice, no, 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 por ese lado no, entonces no te voy a dar. Entonces hay una dinámica en la que tenemos que aprender, hay una psicología, ¿sí? En la que nosotros debemos desarrollar una psicología sana para tener una vida espiritual saludable y que podamos con los años seguir manteniéndonos. Esto no es una carrera de 100 metros, como muchas veces digo, ¿sí? Es para toda la vida. Eso es lo que Srila Prabhupada nos vino a traer, un proceso que nos dure hasta los últimos momentos de la vida. Y por eso Prabhupada acá está diciendo, ¿no? O sea, no cierto malabarismo ni proezas. Prabhupada nos está como alentando a que nosotros nos volvamos practicantes serios, sinceros. Oramos a Krishna para que así pueda ser. Vamos a enredarnos, vamos a caer, nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. ¿Sí? Ojalá podamos tener siempre esa fuerza y esa humildad de seguir adelante pese a los desafíos y estar siempre ocupados en servicio a la Suprema Personalidad de Dios y a
sus devotos. Sí, bueno, eso es, creo que estamos más que suficiente. Eso es un poco lo que pudimos extraer del néctar que Krishna habló hoy a Arjuna, ¿no? Acerca de cómo practicar, ¿no? Debidamente el proceso del yoga para llegar al reino de Dios, y cómo Srila Prabhupada nos abre, ¿sí? El abanico de entendimiento y de conocimiento, para que podamos conocer más a Krishna, para que podamos conocer más el proceso y para que podamos conocernos más a nosotros mismos dentro del proceso para poder practicarlo adecuadamente. Así que la buena noticia es que no tenemos tiempo para aburrirnos. ¿Sí? Si alguna vez estamos aburridos, es porque hay algo que estamos haciendo mal. El camino de la autorrealización es 24/7, bueno, 365, ¿no? Es como que todo el tiempo vamos a sea la etapa de vida en la que estemos, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo ya mayores, siempre vamos a poder estar trabajando, ¿no? en nuestro proceso espiritual, en la autorrealización, en estudiar y poner en práctica el conocimiento para poder seguir realizando y autorrealizándonos como almas espirituales y orándoles a Krishna por esa misericordia sin causa que necesitamos para obtener prema bhakti, amor puro por Dios, que es la meta última de la vida. Todo el mundo, de una u otra forma, Krishna dice, sigue mi camino, y todo el mundo, definitivamente todo el mundo está buscando ese amor, ¿sí? Trascendental, ¿sí? Que es propio de la existencia espiritual. Todos lo estamos buscando. Gracias a Srila Prabhupada tenemos el conocimiento de cómo acceder a él. Depende de nosotros hacer la tarea para, como hoy también hablaba con un devoto mío, ¿no? Para llamar la atención de Krishna, más que en sí, más que cumplir religiosamente, que es parte del proceso, pero que la intención nuestra en sí esté puesta en más que orarle a Krishna para que nos dé el darshan, en orarle a Krishna, no, en servirlo a Krishna de tal forma, ¿sí? Que él se siente atraído por nosotros. Decir, wow, mira, este devoto, esta devota está haciendo esto por mí, lo está haciendo mira con cuánto amor, con cuánta devoción. Eso es lo que termina haciendo que Krishna se sienta atraído por nosotros. Así que bueno, todas las glorias sean para Srila Prabhupada, ¿sí? Srimad Bhagavad Gita aquí, ya nos veremos, ¿sí? Próximamente. No dejen de seguir las lecturas que se hacen día a día, semana a semana mejor dicho, tanto acá como en el grupo de comunidad Vaishnava. Gracias por existir. Hare Krishna.